Ahora sí, vamos a hablar del sector inmobiliario y en este caso volvemos a hablar de las expensas en relación a los aumentos de los alquileres. Vamos a hablar de esto con Alejandro Brania, corredor inmobiliario, que ya está conectado con nosotros. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Paz. Hola Paz, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio como siempre. Buenas tardes, un placer. Y bueno, hoy tenemos un gran tema, ¿no? ¿En cuánto aumentaron los alquileres en comparación o en relación a las expensas? Sí, la verdad que lo hemos tratado varias veces durante el año pasado en este espacio, el tema de que las expensas uno veía que aumentaban bastante más que los alquileres, Sí, pero claro, uno hacía el análisis mensual, trimestral, cuatrimestral y no impactaba tanto como cuando anualizás el dato. claro. Y un estudio que me llegó esta semana de la Universidad de San Andrés y de Mercado Libre informaba que las expensas habían aumentado de enero del 2024 a enero del 2025 el 150,6% y los alquileres nada más que el 33,5%. O Claro, sea, prácticamente estamos hablando de que se quintuplicó el valor de las expensas en relación al valor de los alquileres en cuanto al aumento, me refiero, ¿no? claro. Realmente ese dato sorprende anualizado, como te decía, lo hablábamos constantemente, que sí, que las expensas se disparaban, que los alquileres, como había mejorado mucho la oferta con la derogación de la ley de alquileres, eso hacía bajar los valores porque a mayor oferta es una regla económica que se da a esa situación, pero no, realmente es un dato sorprendente y alarmante, por así decirlo. Y te digo más, este mismo informe da datos de algunos otros lugares como la provincia de Buenos Aires, donde el aumento de expensas es del 175%, Es todavía terrible, mayor, claro. 190% en Córdoba. Entonces, es un fenómeno que se está dando en todo el país, lamentablemente, y que, por suerte, la verdad que los alquileres, nada que ver con esto, porque si se hubiera dado una conjunción de que más o menos los aumentos de ambas cosas fueran similares, hoy por hoy estaríamos en un Claro. desastre que la gente no podría pagar. ¿Qué Porque es lo que, imagínate que qué es lo que vuelve, digamos, a las expensas más altas, ¿no? Estos acuerdos salariales con los encargados. bueno, sí, en realidad lo mínimo que incide, el promedio es el 60%, lo que incide el gasto del tema de encargado en cualquier edificio. Digo Sí, promedio porque hay algunos edificios que incide el 40% y otros que incide el 60 o el 70. claro, Entonces, es el gasto más complicado, más importante y que sí o sí lo tenés todos los meses. Y con paritarias que, como se queja siempre la gente, son paritarias cerradas que el mismo sindicato cierra por sí mismo, sin claro. ninguna discusión, por así decirlo, con una cámara o alguna cámara de administradores que no pincha ni corta, como se suele decir, sino que aprueba y nada más. Tal cual, Y claro. se da esta situación de que cada vez resulta más complicado el tema para los consorcios de llevar adelante el tema de los números, porque lo que la gente está pagando además prácticamente no incluye gastos de mantenimiento de los edificios. Toda la plata se va en gastos corrientes, en lo que es mantenimiento, se puede ir plata en una reparación urgente que no queda otra que hacer sí o sí, hay que poner alguna cuota extra como suele pasar, pero los gastos de mantenimiento que no son gastos que salen habitualmente de la caja diaria, no se están haciendo y el día de mañana puede ser un problema para todos los edificios de la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Y otro gran problema es la no presencia en algunos casos de los encargados, ¿no? Donde siguen cobrando el sueldo todos los meses, pero no se los observa en los edificios. Sí, claro, hay edificios que además de un encargado a veces tienen que tener algún suplente o algún Tal cual, ayudante o lo claro. que fuere. Y a veces, bueno, lógicamente eso duplica o triplica el gasto que es el más importante de cualquier consorcio. Y lo que te Sí, decía, porque a mí me sorprendió el dato de realmente de por qué tanta diferencia de valores de los alquileres con las expensas, los aumentos. Y lo que me traté de buscar barrio por barrio, el aumento que había, por ejemplo, de lo que más se ofrece, que es departamentos de sí, uno y dos ambientes. Y me sorprendí porque el aumento, por ejemplo, para decirte algo, de departamentos de uno y dos ambientes en Belgrano interanual fue del 11%, mucho más bajo que el promedio todavía. mira, En Belgrano del 13,23%, en Caballito del 17,45%. O sea, que ese promedio hay un montón de barrios, por ejemplo, Flores 27,53%, más cerca de ese 33% que es el promedio. O sea, hay barrios que están muy por debajo del promedio en cuanto al ajuste, y menos mal, lo que decíamos antes, menos mal porque si no claro. sería imposible para la gente que tendría que alquilar hoy por hoy poder afrontar el pago del alquiler más el gasto de expensas que cada vez
Históricamente el gasto de una expensa sobre el alquiler incidía un 10%, un 15%. Hoy es normal hablar del 30, 40, 50% del Sí, valor de las es una expensas sobre locura. el alquiler. Es una barbaridad. Totalmente. Alejandro, hoy en día, ¿cuáles son las mejores oportunidades para alquilar, ¿no? Teniendo en cuenta precio, seguridad y zona. A ver, la zona norte siempre es la más demandada y la más ofrecida también. Justamente esto que te decía recién, por ejemplo, Belgrano aumento interanual del 11% y Palermo del 13,23%. Eso te muestra que hay muchísima oferta en la Claro. zona, cosa que en Flores fue del 28% el incremento interanual, muchísimo más. ¿Por qué? Porque en la zona sur y en la zona oeste de la ciudad la oferta es mucho menor que del lado norte. Entonces, la gente que busca en la zona norte, que es la más buscada, es la que más posibilidades tiene. Después, lógicamente, de acuerdo al bolsillo y a los ingresos de cada persona, de cada pareja, de cada grupo familiar, lo que puede buscar. Recuerdo que una nota que hicimos el año pasado también, un alquiler de un monoambiente en Palermo salía nada más que un 15% menos que un 3 ambientes en Almagro. Claro. Entonces, y son barrios linderos, porque está pegado, Almagro y Palermo coinciden, son limítrofes. Sin embargo, la diferencia, prácticamente con el mismo dinero, vos alquilás un 3 ambientes en Almagro y alquilás un solo ambiente en Palermo. Esas Claro. diferencias en la ciudad de Buenos Aires se ven constantemente. Totalmente. ¿Y cuáles son los barrios que están creciendo, ¿no? A nivel poblacional y también a nivel turístico? No, fundamentalmente es la zona norte. Lo que pasa Bien. es que tocamos un techo de oferta de alquileres en el tema de los barrios como la zona norte. Tocamos un techo que llegamos a casi 19.000 propiedades. Y hoy tenemos en oferta 14.700 propiedades. Eso se fue acomodando también en la medida que va pasando el tiempo, porque lógicamente en la ciudad de Buenos Aires se vencen unos 13.000 contratos mensuales, de los cuales prácticamente el 70% la gente se queda, mantiene la relación donde está, se queda en la propiedad que está y hace un nuevo contrato. Y el otro 30%, 25% se reubica en otros lados, ya sea que cambia de barrio, ya sea que necesita una comodidad un poco más grande o más chico, depende de lo que le pase en sí al grupo familiar, a la gente que alquila, pero la rotación en cuanto al tema de contratos es ese. Hay un 70-75% que se mantiene fijo y el resto es lo que se va moviendo. Y ahora vemos que, bueno, que dejó de crecer la oferta, habíamos llegado a más del 200% en un momento, lo que había crecido interanual, y ahora estamos alrededor del 170%, o sea, bajó bastante los últimos meses. Claro. Y en relación a Alejandro, a las compra y venta, ¿no? Las escrituras, que también es un gran tema, ¿no? Que demuestra que a partir de la derogación de la ley de alquileres se vio favorecido el sector. Sí, sin dudas. Nosotros estamos esperando ahora el dato de la ciudad de Buenos Aires, que todavía no salió, seguramente saldrá entre lunes y martes, pero sí salió el dato de las escrituras de enero del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, y se registraron 5.749 compraventas, que eso es un crecimiento muy importante, del 68% interanual, porque en enero del 2024 hubo 3.422 compraventas contra las 5.749 de ahora. O sea, se afianza, se confirma el crecimiento del mercado. También hubo un crecimiento con el tema de las hipotecas, se registraron 1.147 hipotecas este mes de enero, y en enero del 2024 apenas 182. O sea, el crecimiento sigue por las dos partes, tanto por las compraventas como por la hipoteca. Las hipotecas siguen siendo un porcentaje en la provincia del 20%, en la ciudad de Buenos Aires era del 15%, lo que nos dio el año pasado la incidencia del crédito en la cantidad total de operaciones. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con el informe que brinde el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires la semana que viene y comparar con los números de la provincia de Buenos Aires, que crecieron. Este enero se convirtió en el mejor tercer enero de los últimos 25 años en la provincia de Buenos Aires. Claro, es algo sumamente positivo y que esperemos, por supuesto, que a lo largo del 2025, viendo cómo fue el 2024, esto continúe con esta tendencia. Alejandro, muchas gracias por esta comunicación, un placer. Igualmente, Paz, un gusto, buen fin de semana y gracias por el espacio como siempre. Hasta luego. Enseguida seguimos con más información por la pantalla de Canales.